Muy buenas tardes, estimados maestros y maestras de todo el ámbito de la región de Puno y de otras regiones del país, asimismo también de nuestra UGEL Melgar. Yo soy Humberto Choquehuanca, especialista en educación del ámbito de la UGEL Melgar. Hoy estamos nuevamente en esta 17ª edición del programa de fortalecimiento los jueves con TIC. En la sala y ya nos acompaña el especialista de aprendizaje digital Sergio Condori. Mamani, el día de hoy nos va a acompañar tratando la temática que se ha planteado para esta 17ª sesión que se ha programado, brindar información relevante y orientaciones a todos los participantes que ya estamos en la sala conectados. Mil disculpas, hemos tenido algunos inconvenientes. Sin embargo, ya estamos con ustedes, estimados maestras y maestros. Bienvenidos el día de hoy a nombre del director de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, Carlos Acuña Flores, asimismo también a nombre del director de la UGEL Melgar, el profesor Pedro Roberto Enriqueciana, y a nombre de todo el corporativo de trabajadores quienes laboramos en esta entidad descentralizada del Ministerio de Educación. La temática propuesta para el día de hoy, para esta sesión número 17, es el uso de la plataforma OnCiber y su desarrollo en actividades educativas. Hoy vamos a explorar esta plataforma para poder desarrollar diversas actividades con Sergio Condores. Sergio, buenas noches, bienvenido. Ya nuestros maestros están atentos esperándonos en la sala. Muchísimas gracias, Humberto. También se envía un saludo a todos los especialistas, directores y docentes que nos acompañan en esta oportunidad de la UGEL Melgar, ¿no? Ya por el chat de la plataforma Zoom se les ha compartido la asistencia. Así es, Sergio, gracias. Bienvenido, Sergio, nuevamente. Estamos muy contentos de compartir contigo, compartir con nuestros maestros y que ya están en la sala, siempre con la finalidad y pensando también en innovar día a día su práctica pedagógica docente, Sergio. Hoy no se olviden, estimados maestros y maestras, deben registrar su asistencia. Al final de la sesión se va a compartir también una encuesta de satisfacción que es importante para nosotros para seguir también mejorando este tipo de actividades de videoconferencias formativas que se denomina el presente año y los años anteriores, los jueves con TIC 2024. Ahora sí, Sergio, te damos el pase. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. A ver, voy a compartir mi pantalla. Sí, ahí está. En primer lugar, se les hace recuerdo que deben completar la asistencia, ¿no? Como verán, fecha y temática del día de hoy, 18/07 del 2024. Estamos con la región de Puno, Ugel Melgar. Conoce la realidad virtual con OnCyber. Luego completan el espacio donde indican nombres y apellidos, con sus datos, su número de celular. No hay espacios, son todos números. Correo electrónico, igual no hay espacios, caracteres especiales, solo es arroba y punto, se permiten como caracteres especiales. El código modular de su institución educativa, si no la tienen, la pueden dejar en blanco. Donde indica situación laboral, deben elegir nombrado, contratado, CAS, locación de servicios o cualquier otro. Donde indica cargo laboral, deben marcar si son docentes, ya sea de primaria o secundaria, SIS, PIP, director o especialistas, ya sea del UGEL, DRE o MINEDO. Si su cargo laboral no está en la relación, marquen otros y ahí lo completa. Donde indica tipo de documento, deben marcar si son peruanos de DNI o si son extranjeros, carnet de extranjería. Dan clic en siguiente y terminan de llenar el formulario hasta localizar el botón de enviar. Cuando presionen ese botón, su asistencia queda registrada correctamente. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a dar por comienzo la temática del día de hoy. Conoce la realidad virtual con OnCyber. ¿Ok? Cuando yo les hablo de realidad virtual, ¿no? Más o menos a qué nos referimos con este término. No sé si tengo tal vez algún docente que quiera participar en ese tema. ¿Qué entienden por una realidad virtual? A ver, vamos a llamar al azar, ¿ok? Algún docente ya para ver
cómo estamos aquí de activos, ¿no? No quiero que sea una respuesta a la perfección, ¿no? A ver, a la docente, ahí nos están haciendo sugerencias, ¿no? Voy a utilizar una de la lista, ¿ya? A ver, a la docente Luz, ¿ya? Maestra Luz, ¿está ahí con nosotros? A ver, te veo dos Luz, ¿ya? Cualquiera de los dos Luz. Sí, adelante, maestra. Sí, parece que no está con nosotros, ¿no? Debe tener algún problema técnico. Ahí con su micrófono, tal vez. Vamos a elegir a otro maestro, ¿ya? A ver, siempre es bueno compartir las ideas. Vamos a ir a elegir al maestro Román Ancori López. Sí, maestro, ¿lo tenemos? Maestro Román Ancori. Sí, está en sala ahí, puede activar su micrófono. Ahí ya tenemos la opinión de uno de los maestros. A ver, nuestro maestro J, ¿no? Nos dice, crea algo sobre un objeto real. A ver, crea algo sobre un objeto real. Así más o menos lo va pensando realidad virtual, ¿no? A ver, antes de dar a conocer este tema, debemos reconocer qué es la realidad virtual y cómo los estudiantes experimentan dentro de esta realidad virtual. No sé cuántos de los estudiantes que nosotros tenemos en nuestros ambientes laborales juegan con celulares o juegan con computadoras. Algunos inclusive manejan este jueguito que se llama Dota y están ahí jugando con el Dota, ¿sí? ¿Qué pasa cuando jugamos estos juegos de computadora? ¿Qué pasa cuando tú juegas aquí en el celular? Ya sea un gusanito, no sé, tal vez combinar caramelos, qué sé yo. Puede ser, digamos, tener una misión de reconocimiento o una carrera por sobrevivir. ¿Qué es lo que está sucediendo? Todos los objetos que están en tu celular, todos los objetos que están dentro del juego, son objetos que no existen, están dentro de la computadora, pero nosotros los observamos y los entendemos, porque son objetos que pareciera que existen en la vida real. Por ejemplo, un terreno en donde podamos caminar. Si vemos el color de la tierra, forma de terreno, vemos arbustos o árboles, sabemos que es un terreno donde se puede caminar. Pero es una recreación de la computadora, no es algo que exista. Cada vez que nosotros jugamos, por ejemplo, combinamos tres manzanitas y se hace tal vez un jugo, ¿no? Esas acciones son representaciones de fragmentos de conocimiento que nosotros tenemos que llamamos percepción de la realidad. ¿Cómo percibimos los objetos? ¿No? Es así como entendemos estos videojuegos, entendemos estos juegos. Pero como son percepciones de objetos de la vida real, están simulados dentro de la computadora, están funcionando dentro de la computadora, lleva el término de virtual. Son realidades, son recreaciones parciales o recreaciones completas de la vida real en el mundo de las computadoras. Estas recreaciones nosotros entendemos, por ejemplo, una nave espacial. Cuando lo vemos en la computadora, una nave espacial, y yo con las flechas o con el ratón o con mi dedo logro controlar esa nave espacial, tengo la recreación de que la nave espacial tiene que estar en el espacio y en la computadora me muestran un espacio. Y no solo eso,
Por ahí he escuchado que existen los ovnis. En el juego sí existe el ovni y viene a atacarte. Tienes que defenderte de ese ovni. Son esa recreación de esos pequeños conceptos que nosotros tenemos en el mundo de las computadoras. A eso se le conoce como una realidad virtual. Es una realidad que no existe más que en el mundo de las computadoras, que nosotros entendemos cómo funciona, cómo opera, ¿por qué? Porque se respetan algunas reglas que nosotros comprendemos de la vida real. Por eso lo entendemos. ¿Ok? Muy bien, ahí tenemos también algunos conceptos de los maestros. Carlos Janco nos dice que son representaciones de escenas o imágenes de objetos producidas por un sistema informático que da la sensación de la existencia de lo real. ¿Ok? Muy bien, maestros, ¿no? Eso es lo único que deben entender. Realidad virtual son objetos de la vida real recreados virtualmente en la computadora. Existen virtualmente en las computadoras. Hay veces respetan las leyes de la física, como por ejemplo la gravedad, y otras veces no las respetan. Por ejemplo, una aventura espacial. No se respeta, hay veces las leyes de la física, no siempre se respetan. Vamos a entrar a una parte introductoria. ¿Ok? Aquí tenemos un gráfico, ¿no? Y vamos a ver qué observamos en este gráfico, ¿no? Una persona que está sujetando esta especie de mecanismo y le está tapando la vista, ¿no? Ahí le tapa la vista, ese mecanismo, ¿ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ahí? ¿No? Algunos me dirán, está viviendo una experiencia, ¿no? Está haciendo una simulación, me dirán. Muy bien, a los maestros que están participando, yo la verdad los felicito, ¿no? El objetivo es participar. Nosotros, cuando éramos bebés, ¿cómo aprendíamos? Intentamos levantarnos, nos caemos. Intentamos caminar, nos caemos. Hacemos un movimiento no adecuado, nos hacemos daño. Tanto intentamos una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Tanto intentar hacer las cosas nos ha vuelto unos expertos. Ahora somos unos expertos caminando. Somos unos expertos corriendo. ¿Cuántos animales en la Tierra tienen tanta experiencia para caminar eficientemente en dos pies? O poder hacer cosas maravillosas parado, con dos pies. La constante práctica nos vuelve expertos en algo. Y esto de las tecnologías, si ustedes van a manejarlo de forma constante o van a estar constantemente dando sus opiniones, estén bien o estén mal, nos vuelve expertos. Ese es parte del estudio también de la neurociencia, ¿no? ¿Qué dice? Debemos entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Una vez que tú entiendes cómo funciona tu cerebro, vas a darte cuenta de que hay veces tú aceptabas algo como si fuera una verdad. Hay veces yo leo un concepto en el libro y ya lo acepto como una verdad absoluta. Pero conforme voy investigando, voy viendo lo que sucede en mi entorno, me doy cuenta que esa verdad que yo creía que era verdad, no siempre haya sido la verdad. Era una verdad de ese entonces, pero que hoy en día hay otra verdad. Y eso pasa constantemente y es algo de los humanos. Por eso dicen, de los errores aprendemos, ¿no? Así que por eso yo felicito bastante a los docentes que participan. Cada vez que uno participa, va ajustando sus ideas. Ah, dice, yo este concepto lo entiendo de esta forma, pero con la explicación que me han dado, empiezo a pensar por qué lo explica así y me voy volviendo cada vez más un conocedor. Empiezo a absorber el conocimiento. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar para no salirnos tanto del tema, ¿no? Y aquí la personita está agarrando esto que parece unas gafas, unos lentes, y se los está poniendo ahí en la vista.
¿Y por qué hará esta cosa de poner ahí? ¿Para poder ver mejor la imagen? La verdad es que no, ¿ya? Lo que está sucediendo al ponerse esto de aquí es engañar al cerebro. Vean lo maravilloso que es nuestro cerebro, ¿no? ¿Por qué los seres humanos tienen dos ojos? Ah, esa es la pregunta. ¿Por qué tenemos dos ojos los seres humanos? Un ojo va a captar los fotones. Al decir los fotones, ¿qué quiero decir? El reflejo de la luz. Un ojo va a captar el reflejo de la luz de un entorno. Eso va a captar un ojo. Pero este reflejo de la luz me va a mostrar los diversos objetos que están a mi alrededor, pero no me va a llegar a poder identificar un objeto de otro objeto. Para mí va a ser difícil identificar un objeto de otro objeto. Y cuando somos bebés, esa actividad se hace un poco difícil. Constantemente tenemos que practicar para poder identificar un objeto de otro objeto. Es una constante práctica, ¿no? Por eso tenemos dos ojos. Un ojo va a reflejar la luz que hay en un entorno y el otro ojo va a poder captar, perdón, los dos ojos van a captar las luces que hay en el entorno, pero desde diferentes perspectivas. Uno va a captar desde una mirada y el otro va a captar desde otra mirada. Y cuando esas dos imágenes, que son diferentes, llegan al cerebro, el cerebro va a comparar las dos imágenes y va a determinar qué objeto está ahí. Asombroso cómo nuestro cerebro reconoce los objetos en 3D, comparando dos imágenes. Las personas se han dado cuenta que nuestro cerebro funciona así. Puede mirar objetos 3D siempre y cuando compare dos imágenes. Pero no solo hace eso nuestro ojo. Nuestro ojo también, esa que tenemos como pupila, que está dentro del ojito, ¿no? Se empequeñece y se agranda. ¿Cuándo se vuelve más chiquito? Cuando hay demasiada luz en el entorno, cuando hay demasiado reflejo en el entorno. ¿Por qué se vuelve más chiquito? Para que los sensores bien sensibles a la luz no se dañen. Por eso se vuelve más chiquito. Y cuando no hay mucha iluminación, se abre más grande. Se abre más grande para que esos sensores que perciben poquita luz puedan captar cuánto de luz hay en el entorno. Nuestro ojo constantemente se adecua a la cantidad de iluminación que hay en el entorno y no soporta cambios repentinos de iluminación. Si tú estás, digamos, en oscuras, repentinamente te ponen una luz fuerte, puedes dañar tu ojo. El ojo no está diseñado para responder rápido. Va a tratar de responder rápido, pero ya te va a empezar a doler porque ya ha recibido una especie de daño. Biológicamente va a tratar de restaurarse esas partes del ojo, pero no se va a restaurar al 100%, ¿no? Entonces, es así como mira nuestro cerebro, es así como mira los objetos, por luz. Ahora me dirán, pues, ¿los objetos tienen color? Qué pregunta más interesante, ¿no? ¿El objeto tiene color? La respuesta es que los objetos no tienen color. Pero a mí me dijeron toda una vida que los objetos eran de color. Eso es porque todavía no comprendes cómo funciona la vista, ¿no? Cuando ustedes saben que la luz del sol brilla, ¿no? En ese resplandor, en esa luz que bota la luz del sol, ahí lleva los 7 colores del arco iris, como quien dice, ¿no? Toda la gama de colores que podemos ver. Ahí va.
Cuando esa luz, ya, eso que brilla el sol, choca a un objeto, ¿no? Cuando choca a un objeto, ¿qué es lo que sucede? El objeto absorbe color, ¿ya? Se retiene el color, una parte, y otra parte refleja. Y ahí está la combinación de los colores. Cuando el objeto no es capaz de captar, o sea, de absorber ningún color, refleja todos los colores. Por eso vamos a ver el color blanco, ¿no? Ahora, cuando el objeto absorbe el color azul, el color verde, y no puede absorber el color rojo, entonces va a empezar a reflejar el color rojo. Y nosotros cuando veamos el objeto, vamos a ver el reflejo del color rojo. El objeto no tiene color. Solo vemos el destello de iluminación que refleja el objeto. Es así como funciona biológicamente nuestra vista. ¿Ok? Y ahora puedes decir que ya sabes que los objetos no tienen colores, tienen la capacidad de reflejar la luz. Dependiendo cómo puedan reflejar la luz, es que yo voy a poder distinguir colores en el objeto. Qué interesante, ¿no? Estas lentes que tú te pones ahí en la vista, te van a mostrar destellos de color para un ojo y destellos de color para otro ojo. Iluminación te van a mostrar. Tu ojo va a captar esas iluminaciones que te van a mostrar y tu cerebro se va a encargar de poder hacer las representaciones y lo vas a ver tan real, ¿ya? Que hasta hay veces puedes tener miedo. Imagínate tú estás ahí sentado frente a tu laptop y de repente sale una serpiente y se acerca cerca de ti. Te va a empezar a agarrar miedo de ver esa serpiente porque sientes que la serpiente, como tiene veneno, puede matarte y se va a acercar cerca de ti. Sabes que no es real, pero te va a hacer sentir miedo. Entonces, la mayor expresión para que las personas puedan sentir, puedan palpar esta realidad que no existe, la realizan a través de estos dispositivos que engañan al cerebro. Les hace ver cosas con dos imágenes comparadas, ya una imagen para un ojo, la otra imagen para el otro ojo, y pareciera que existen en la vida real. Y te hacen sentir, te hacen vibrar, a pesar de que tú sabes que es algo que no existe, ¿no? Muy bien, ahí tenemos bastante opinión de los maestros, ¿no? Son simulaciones, ahí tenemos, ¿no? Mundo de la tecnología que reemplaza a la humanidad, ¿no? Y que todo mecánica, dice, ¿no? Aquí Marco dice, ¿no? Kansaya, son de los tiempos digital real, dice, ¿no? Buenas noches, colegas, dice, ¿no? Si alguien, la asistencia, por favor. Ahí está. Ahora vamos a ver el concepto, ¿no? Ya les he dado yo el entendimiento, ¿no? Sencillo poderlo entender, ¿no? Hay veces cuando no entiendes los conceptos se te hace más complicado, pero eso es realmente sencillo, ¿no? Desde el punto de vista en que los entendemos, ¿no? A ver, Marco tiene aquí una pequeña consulta, nos dice, ¿no? Entonces, los ciegos, ¿qué sentido funciona o cómo? Dice, ¿no? Así como nuestra vista es capaz de determinar diversos niveles de luz, los oídos son capaces de determinar diversos niveles de sonido. Por eso tú puedes distinguir una voz de un ruido, porque tu oído distingue diversos tipos de sonido. Es como si tuvieras varios micrófonos, algunos de ellos captan los agudos y otros captan los graves. Y el cerebro es capaz de identificar todas las combinaciones para poder decir qué tipo de sonido es. A pesar de que haya bastante ruido, bastante bulla, si una persona habla, puedes distinguir el sonido de lo que habla, ¿no? En realidad, los ciegos no van a poder ver objetos de la vida real, pero utilizando sus dos manos van a poder empezar a sentir cómo es el objeto,
¿no? El hecho de que tu mano tiene varios microsensores dentro de la palma que te permiten captar la sensación de un objeto y la forma, estar manoseándolos, ¿ya? Objetos, así con tus manos, te va a poder distinguir qué forma tienen, ¿no? Todo eso es una actividad que el cerebro es capaz de procesar. Imagínense cuánta información llega al cerebro. Cada parte de tu piel, así sea la más pequeñita, si tú lo tocas, sientes. Tóquense la puntita de su dedo, van a sentirlo. Todo lo que ocurre en su organismo, van a sentirlo. Toda esa información procesa el cerebro y llega a interpretar qué es. Cuando yo toco algo bajo cierta textura, puede ser blando, puede ser duro, puede ser de una forma del contexto, ¿no? Que cuando lo froto tiene ciertas características, me permite identificar cómo es un objeto. Así de maravilloso es nuestro cerebro. Vamos a continuar con el concepto. Entorno virtual interactivo y compartido en línea, donde las personas pueden participar y explorar en un mundo digital tridimensional. ¿Ok? Los usuarios pueden interactuar entre sí con elementos digitales en tiempo real, ya sean a través de los avatares personalizados que los representan en el entorno virtual o mediante otros medios de interacción. ¿Qué es lo que quiere decir? Básicamente en el on-cyber, tú vas a tener una representación. Tú como persona vas a ser representado por una figurita, un avatar se llama, ¿no? No sé si hayan visto la película Avatar, ¿no? En ahí es algo que ha sido creado artificialmente de forma virtual, pero que una persona puede tener el control de esto que ha sido creado artificialmente. Ese es un avatar, algo de lo cual tú tienes el control que te representa a ti como individuo. ¿Ok? Entonces vas a tener un avatar en el mundo virtual. Y a través de este avatar vas a poder realizar diversas acciones en este mundo virtual. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca del metaverso. ¿Ok? No sé si hayan llevado ya su temática de realidad virtual y realidad aumentada, ¿ya? Pero el metaverso es una locura de objetos. ¿Por qué te digo que es una locura de objetos? Tú puedes volar como Superman, puedes ser gordo, puedes ser flaco. Tal vez la representación de tu persona puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, puede ser representado por un carrito. Yo soy el carro de carreras, soy un carro que habla. Puedes tener una gran cantidad de representaciones que no respetan las leyes de lo que entendemos como sentido común en la realidad. Pero lo entendemos porque son comparaciones de la vida real. Ese es el metaverso, una locura de objetos, ¿no? Sillas que vuelan, ventanas que son, digamos, de diferente forma, ¿no? Puertas automáticas, ¿no? Mundos espaciales, caminar sin gravedad. Ese es metaverso, una locura de objetos. Muy bien. Inmersión se refiere a que los usuarios pueden sumergirse en un mundo virtual realista. ¿Qué quiere decir la inmersión? Tú como individuo te vas al mundo de las computadoras y ahí tienes un avatar. Y dentro de este avatar puedes sumergirte y explorar todo este mundo virtual. ¿Ok? Luego tenemos la interacción. Permite la comunicación y la colaboración en tiempo real. Así como tú te has sumergido, otras personas también se pueden sumergir a este mundo virtual y poder hablar entre ellas o intercambiar información entre ellas. Tercer lugar, economía. Los usuarios pueden comprar, vender e intercambiar bienes y servicios digitales. Cuando tú te pones en este mundo virtual, eres capaz de negociar.
con objetos virtuales. Y eso es muy de moda. Tiene que estar ahí atento a sus estudiantes, porque por ejemplo, cuando juegan el Dota 2, ¿no? A algunos jugadores les gusta cómo se ven determinados héroes. Ellos son héroes en ese mundo virtual. Tal vez hay veces dicen esto, ¿no? Tal vez soy el fracaso en el mundo real, pero yo en este mundo del Dota 2 soy un héroe. Y algunos dicen, soy un dios. Nada, no existe quien me gane. Así se representan hay veces. ¿Y qué hacen las personas que desarrollan este mundo virtual? Crean objetos para que te sientas como eso que crees que eres. Te ponen, digamos, una aureola divina. Y tú dices, ay, mira, tengo una aureola divina. Yo que soy todo un dios, este objeto es para mí. Quiero esta aureola divina. Y la persona que ha creado esa aureola divina te dice, ¿quieres esta aureola divina? Claro que sí, tienes que pagarme. ¿Cuánto está? Esa es la otra pregunta. Compras objetos que no existen en la vida real, pero en el juego sí existen. Te puede decir, a ver, puede estar 50 soles, puede estar 60 soles, pero si es de uso exclusivo, 500 soles, 1500 soles. Y si tú realmente lo quieres, pagas. Este mundo que te sumerge en una especie de que te hace escapar de la vida real y te muestra un mundo virtual, hay veces es bueno cuando sabemos aplicarlo de forma correcta, pero otras veces nos envicia, como en el caso de los juegos, nos envicia y empezamos a preocuparnos en subir de nivel, en poder trabajar mejor. De hecho, en juegos como el Dota 2 desarrollan bastante el trabajo en equipo, porque el juego se gana en equipo. El juego no se gana solo. Fomenta el trabajo en equipo. Y cada participante del equipo sabe cuál es su rol, sabe cuál es su función y qué hacer frente a cada situación. Y como juegan todos los días, van perfeccionando sus habilidades. Una temporada yo enseñaba en la universidad, ¿no? Y algo que podía observar, ¿no? Que cuando enseñaba a estudiantes de universidad, era de que los estudiantes generalmente que se dedicaban a jugar este tipo de juegos no tenían un gran rendimiento académico, pero cuando hacía trabajos de planificación y estrategia y trabajo en equipo, tenían un gran desempeño. No tienen rendimiento académico, pero tienen habilidad. Y cuando estudiamos los conceptos de qué es lo que requiere el currículo, ¿no? Ahí no se enfocan en desarrollar la habilidad, ahí se enfocan en desarrollar las capacidades y las competencias. ¿Por qué motivo? Una persona puede tener la habilidad, pero si con esa habilidad no es capaz de desarrollar capacidades y competencias, su futuro se pone en riesgo. Es importante que cada uno tenga sus habilidades, ¿sí? Pero hay que saber cómo sacar el máximo beneficio de esas habilidades para desarrollar capacidades y competencias, ¿no? Es una comparativa que yo puedo hacer. Y es así como funcionan en estos mundos virtuales, ¿no? Muchos de ellos, cuando ya te gusta, te ofrecen cosas mejores, pero siempre son de paga. Así que tienes por un lado la experiencia gratuita que te hace gustar y por otro lado la experiencia de paga, ¿no? Que obviamente los desarrolladores lo utilizan para seguir mejorando el juego, ¿no? En caso de los grandes campeonatos de la International que dicen de Dota, ¿no? Inclusive ofrecen premios bastante altos, ¿no? $1000 en premios, $5000. Creo que una vez vi hasta $10000 en premios quienes ganan, ¿no? Entonces, no sé ahorita cómo será la escala de premios, pero sí ofrecen buenos premios en dinero, ¿no? Pero así también cuestan, ¿no? Las cosas que se compran. Vamos a pasar al uso de la aplicación, pero esta vez nos vamos a centrar en un aplicativo que tiene una orientación más educativa. Ya hemos hablado mucho acerca de
estas tecnologías de realidad virtual, ¿no? Cómo afectan nuestra sociedad y tenga por seguro que todos manejan, por lo menos han jugado alguna vez en una computadora, ¿no? Así que ya conocen un poco acerca de la realidad virtual. Es ese mundo en donde tú interactúas, te metes, te sumerges y hay veces pierdes la noción de la realidad. Tengo que cocinar, ya no cocino porque estoy jugando. Hay veces te lleva a eso, ¿no? Uso de la aplicación. Vamos, aquí está el OnCyber, ¿no? Nos dice el OnCyber es una plataforma gratuita que permite exponer tanto los metaversos que hayas coleccionado como los que hayas creado. Ya, OnCyber tiene metaversos, que son mundos que respetan parte de la física y parte no. ¿Ok? En las cuales tú puedes crear tu propio mundo, pero también te ofrece una cantidad de mundos que puedes coleccionar, ¿no? Te da un espacio de realidad virtual, ¿ya? Que es totalmente gratuita. Y en este espacio de realidad virtual es donde tú puedes organizar las diversas experiencias, ¿no? Y puedes organizar experiencias con los estudiantes, ¿no? Algunos ejemplos de estos metaversos que yo pude recolectar son, por ejemplo, el Mozilla Hubs, ¿no? Pero recuerden que todas estas tecnologías que en algún momento eran bastante buenas, ya cambiaron. El Mozilla Hub se ha convertido en una aplicación de pago, ¿no? Ya no es gratuita. Pero así como desaparecen algunas aplicaciones o para nosotros se nos hace difícil acceder a estas aplicaciones, van apareciendo nuevas aplicaciones y nosotros estamos comprometidos por ver estas aplicaciones, experimentar con las aplicaciones y mostrarles los avances en tecnologías desde el programa de fortalecimiento. Por eso habrán notado que cada año, ¿no? Las temáticas van cambiando y también traen contenidos nuevos, porque así como estas aplicaciones han sido buenas en algún momento, puede que el día de mañana esta plataforma ya no funcione, porque aparezca una mejor o porque esta plataforma ya se convierta en una plataforma de pago. Eso pasa constantemente. También pasa con la inteligencia artificial. Por eso debemos andar informándonos acerca de qué novedades aparecen y cómo manejarlas, ¿no? A eso le llamamos desarrollo de capacidad digital. Cuando ustedes ya constantemente han manejado varias plataformas, es más, simplemente van a necesitar que les entreguemos el nombre y se van a volver unos expertos, porque van a explorarlo de forma rápida. ¿Cómo logras esa capacidad digital? Poniéndolo en práctica, practicando. Así como cuando tú eras bebé te has vuelto un experto caminando por tanta caída que has tenido, es igual esto. Tienes que poner en práctica constante para poder desarrollarte. ¿Ok? Muy bien. Estoy abriendo la plataforma del OnCyber. ¿Ya? Yo les voy a compartir el enlace. ¿Ya? OnCyber. Así creo que se llama. Ya está. ¿No? Ahí va. Ahí está el enlace. Fíjate, el OnCyber me está llevando a este mundo y mira esta recreación. Mira, ni siquiera tiene cuello. Pero yo entiendo que es una representación humanoide. Parece una persona. Es más, mira, su cabello, ¿cuándo se ha visto que flote? ¿No? ¿Te das cuenta? Yo entiendo que esto puede ser una representación de una persona, ¿no? Porque tiene pies, tiene manos, ¿no? Y sabe caminar. Pero partes son reales y partes no son reales. ¿Ok? Eso es metaverso. Start. ¿Ya? Ahí le he puesto start. Vamos a comenzar y ahorita nos está llevando la plataforma al mundo virtual. Vamos a esperar a que nos lleve al mundo virtual. El tiempo que demore en desarrollarse la carga de esta plataforma puede variar mucho, ¿no?
Van a disculpar si por algún momento se vuelve un poco lento, ya mi conectividad. Es que el motivo es que me vine para el lado de Iquitos, ¿no? Generalmente estoy en diversos lugares, pero en esta ocasión estoy dictando la conectividad por parte de aquí de Iquitos, ¿no? Y hay veces se vuelve un poco inestable el internet, ¿no? Hace un rato, de hecho, creo que tuve algunas cuantas complicaciones porque el enlace no me cargaba correctamente, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí cuando ya entramos, ya fíjate lo que ocurre. Dice a new way to creator. ¿Ya? Aquí nos está tratando de llevar al mundo de la experiencia 3D. ¿Ok? La experiencia puede ser muy variada. ¿Ya? ¿Ok? Y ya me trajo a este mundo. ¿Ya? Aquí tenemos algo que dice TXJ, Weapon.js y Radios.js. ¿Ok? Yo les voy a dejar esta plataforma de Lone Cyber, ¿no? Para que vayan explorando. ¿Y cómo me dirán? ¿Y cómo yo exploro? ¿Ya? Muevan la ruedita del mouse. ¿Ya? Cuando mueven la ruedita del mouse, se van a dar cuenta que pueden cambiar de vista. ¿Listo? Cuando les salga una manito, fíjense que cuando presiona la manito, puedes girar la vista. ¿Ok? Y si han visto que yo ya me puedo mover en esta plataforma, es porque ya terminó la carga. ¿Ok? Ahora me dirán, ¿cómo te estás moviendo? Y es más, mira, ya una personita me está saludando, ¿no? ¿Cómo te estás moviendo? Me dirán, ¿ya? Para movilizarme, yo tengo que utilizar las teclas de los aplicativos de juego. Estas teclas son W para avanzar, S para retroceder, A para ir hacia la izquierda y D para ir hacia la derecha. Si presiono izquierda de adelante, fíjate que se va en diagonal. De la misma forma, si presiono W y D al mismo tiempo, se va a la otra diagonal. Si pongo A y S al mismo tiempo, va a este lado. Y si pongo S y D a este lado, a ese otro lado. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me acerco a una persona? Ahí me aparece el E, ¿ya? Si yo presiono la tecla E, fíjate de que va a hablar con esa persona. Le he hecho YE me dijo, ¿no? Y me dijo. Esa palabra dijo, ¿no? Yo también puedo ya chatear porque aquí hay un mensaje. Puedo decirle, hola amigos, y presiono un enter. Y ahí sale, hola amigos. ¿Ok? Ahí está. Ahorita estoy navegando en el mundo, ya, on cyber por defecto. ¿Ok? En el por defecto estoy navegando. El que me muestra como primer acceso, como primera simulación. Muy bien, ¿ya? Vamos ahora a la PPT, ¿ya? Ese es un entorno para que vayan reconociendo cómo es el on-cyber, ¿ya? Pero vamos a encontrar esto en la PPT, ¿ya? Tenemos un entorno para poder crear el mundo virtual, para poder administrar ese mundo virtual, ¿ok? Aquí hay una opción, por ejemplo, que dice, construye tu propio mundo, ¿ya? Experimenta con otros, ¿ok? Para poder crear nuestro propio mundo, tenemos en primer lugar que registrarnos. Aquí en el video que ustedes están viendo, les está mostrando cómo registrarse, cómo crear la cuenta. ¿Ok? Yo me he entrado de frente al mundo demostrativo para poderles hacer ver la experiencia. Pero van a encontrar aquí que cuando ya se crean una cuenta, van a poder crear su propia experiencia de usuario. ¿Ok? Aquí tenemos la parte de comienza tu mundo.
ahí, para poderla crear. Fíjense que cada opción que ustedes manejan les va a llevar a diversas alternativas. Y es aquí cuando tú pones crear tu mundo que puedes crear ambientes adecuados para la enseñanza. Es en esta opción de crear tu propio mundo. ¿Ok? Porque la mayoría lo hace para juegos, lo hace para intercambiar experiencias sociales, pero tú puedes utilizarlo para la enseñanza. ¿Ok? También tenemos opciones, ¿no? Aquí en algunos mundos o en algunos modelos de mundos para agregar recursos, por ejemplo, imágenes, videos, entre otros. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Ahí está la representación. ¿Cómo poder manejar estas herramientas? Todo está aquí en el PPT. Te enseña paso a pasito. ¿Ok? Para previsualizar el espacio, ¿no? Y aquí también te da una abreviatura de los atajos del teclado, ¿no? La M es, por ejemplo, para activar o desactivar el micrófono. La B es para que tomes captura. La U es para ver la lista de usuarios. La C es para visualizarla en primera y tercera persona. La P es para personalizar el perfil y Escape es para mostrar el cursor. ¿Ok? Ahí están los atajos de teclado, las teclas que les había mencionado, B, A, S, D. El espacio es para saltar, ¿no? Ahí están las funciones del ratón, en fin. Para manejarnos en este mundo virtual utilizamos teclado y ratón, ¿no? Aquí tenemos resaltando las teclas básicas de control en un teclado. ¿Ok? Ahí también tenemos la función del ratón, la ruedita que les dije, ¿no? Para poder navegar en el mundo virtual. También tenemos que si tenemos este tipo de control, se nos hace más sencillo poder navegar en este mundo virtual. Aquí tenemos este control que es el más económico porque hay controles muchos mejores, ¿ok? Que pueden utilizar para poder ir al mundo virtual. ¿Listo? Este control se llama Mosaic 3D VR. Se utiliza en la mano para que ya no tengas que necesitar ni mouse ni teclado. Aquí tenemos que el OnCyber es capaz de adecuarse completamente a este control y que todo lo que tú presiones o hagas con este control te va a ayudar. ¿Ok? Aquí tenemos algunas de las prácticas del Mosaic, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones 3D, ¿no? Diseños, ¿no? Para poder controlar formas, ¿no? Aquí tenemos otras aplicaciones, ¿no? Del Mosaic, por ejemplo, para subir, bajar la mirada, ¿no? Para dar sesgos, ¿no? Ahí dice cómo poder manejar correctamente el control. Yo sé que no tienen ese control, ¿ya? Por eso simplemente lo estoy pasando. Es más, ahorita si yo tuviera el control, tal vez podría hacer algunos experimentos, pero tampoco tengo el control. ¿Ok? Entonces aquí en la PPT van a tener la operatividad con ese control, ¿ya? Del Mosaic 3D. ¿Ok? Antes de pasar a las herramientas adicionales, ¿ya? Vamos a ingresar en el mundo del OnCyber. ¿Ok? Fíjate que yo he cargado el demostrativo. Lo voy a cerrar. ¿Ya? Regreso a la página y esto es el OnCyber. ¿Ok? Como página web. Si tú le pones aquí estar, vas al demostrativo, al que exploramos. Pero primero necesitamos crearnos una cuenta para crear nuestro espacio de trabajo. Así que denle clic donde dice Login. ¿Ok? Ahí está Login. Vamos a ver todos los proveedores de inicio de sesión. Ya aquí, Widget Connect, MetaMask, Twitter, Google y correo electrónico. Voy a ingresar por la metodología del Google. ¿Ok? Google. Ingreso ahí, un clic y dice Loading. ¿Ok? Ahí voy a cargar el Loading. Ya
selecciono una cuenta, voy a seleccionar mi cuenta, ¿ya? Voy a poner aquí continuar, ¿ya? Ahí, espero que cargue. Tuve un pequeño error, me dice, ¿no? A ver, voy a intentar con otra cuenta, ¿ya? Yo tal vez pueda tener sí errores, ¿ya? Porque ahorita yo estoy en la zona de Iquitos y aquí el internet como que es un poco inestable cuando se trabaja con este tipo de herramientas que requieren una gran cantidad de cobertura de internet. De hecho, aquí es bastante crítico la cobertura de internet. Mira, el segundo intento ya lo logré, ¿ya? Si ustedes tienen ahí la línea estable, al primero debería haberles funcionado, ¿ok? Listo. Entonces aquí ya tengo mi cuenta de Mosaic. Mira, ahí está, ¿ok? Y en esta cuenta yo ya voy a poder utilizarla. Y fíjense lo que hay al costadito. World Builder. Para los que no conozcan en inglés. Diseñar mundo. O también pueden decirle crear mundo. Si bajo más aquí abajo, no hay más opciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Aquí en la PPT hemos visto que teníamos guías para poder hacer las cosas. Pero de seguro, durante esta semana, ¿ya? O tal vez un poco más antes, cambiaron la operatividad. Hasta inclusive aquí yo distingo algo. Versión 2 dice. ¿Qué significa esto? Que lo que yo conocí aquí en la versión 1 ya se cambió y ahora es una versión 2. Mira, han quitado las opciones que dice la PPT. Voy a solicitar que actualicen esta PPT. Ya no lo van a tener de inmediato para que se alinee la versión 2, ya para que no tengan problemas, porque ese contenido que les he mostrado ya se ha desechado. Eso es lo que pasa con las herramientas tecnológicas. Se van actualizando y van moviendo las opciones y la operatividad va siendo distinta. A ver, yo también me voy a incursionar en esta nueva versión 2, ya porque yo conocí la versión 1, también la manejé la versión 1, ya. Vamos a dar clic en ese que dice World Builder, ya, para crear nuestro mundo virtual. Vamos a esperar a que cargue y ahí está. Mira, no era tan diferente, ¿no? World Builder está más pequeño el botón, pero me lleva a la misma interfaz. Ahora, ¿cuál es mi temor contra ustedes, con ustedes? Que las opciones hayan cambiado de posición también aquí para crear el mundo, ¿no? Así que yo he visto ahorita cambios en la plataforma. Si alguna opción no llego a desarrollarla completamente, me van a disculpar, ¿no? Porque yo también estoy aquí experimentando los cambios de la versión. A ver, customize your word, ¿ok? Aquí nos da algunos tips, ¿no? Para customizar el Word. Le voy a dar clic derecho y traducir a español, ¿ya? Porque hay veces se hace muy complicado tenerlo en inglés. Y ya lo tengo en español. ¿Ya? Clic derecho, traducir en español. Qué eficiente, ¿no? La tecnología de Google. Cualquier cosa ya lo traduce. Personaliza tu mundo, dice, ¿no? Agregue imágenes, videos, sitios web y más. Mira, ya soporta sitio web, ¿ah? No soportaba sitio web. Y más, dice, ¿no? Si yo le pongo aquí próximo, ajá, dice, mira tu mundo, ¿no? Dice, vea su mundo en vivo y experimente con otros. Próximo. Mira, lo ha marcado este objeto. Activos del kit. Y aquí tengo todos los activos para poder dibujar aquí en el mundo, ¿no? Por ejemplo, tengo kit de Vipe, ¿no? Galaxia, Génesis y lienzos. Qué interesante. A ver, vamos a entrar a kit de Vipe, ¿ok?
Dice aplicar VP-Kit. Dice, ¿quieres aplicar el estilo predeterminado? Vamos a probar esta de aquí, ¿ya? Porque es el primero de la lista. Debe ser recomendado. Entonces tenemos dos opciones. Empezar en vacío o aplicar el entorno SkillKit. Voy a aplicar el entorno para no comenzar desde cero. Empezar en vacío es cuando tú ya tienes completamente vacío y ahí colocas los objetos. Voy a aplicarle el kit, ¿no? Para ver qué tal me lo diseña, ya, pero con algunos objetos. Aplicando el nuevo kit, vamos a esperar lo que tenga que esperarse. Ok, ahí está. Ok, por favor, ya. Llévame al mundo correcto, por favor. No me saques más 100 del mundo virtual. Ay, mira, me ha aplicado el kit y al toque me ha botado. Ya, ahí ya va un punto negativo, ¿no? A ver, voy a aplicar este Génesis. ¿Ya? No me votes, por favor. Si no voy a tener problemas yo. A ver, voy a tener que trabajar en un entorno así aislado, desolado. ¿Ok? Ya, pero este nuevo kit que lo ha aplicado, que es del Génesis, lo ha cambiado aquí la textura. ¿Ya? Y me ha colocado aquí algunos objetos. Me da esta la flexibilidad de poner objetos. A ver, voy a poner este que dice pilar. Ah, mira. Con la ruedita puedo enfocarme. Mira, con clic derecho puedo movilizarme. Ajá. Con el clic normal me puedo ubicar. ¿Listo? Parece un poco complicado de manejar, ¿no? ¿Ya? Cambiaron la interfaz, ¿no? Para poder ubicar cualquier objeto. A ver, entonces, primero hay que trazar las texturas. ¿Ya? Esta malla que ustedes ven, ¿por qué se dice malla? Porque parece la red del pescador. ¿Ya? Seleccionan un área, ¿no? Y cuando seleccionan un área, ahí van a tener la textura, ¿no? A ver, si yo presiono esto, ¿ya? Fíjate cómo cambia la textura, ¿no? A ver, si es blanco, cambia así. A ver si es esta o esta. Mira, me está generando diversos planos, ¿no? Diversas texturas. Este es para nieve, creo, granizo. ¿Ya? A ver, esta de aquí de tierra me interesa, pero mira, le hago clic y no me la quiere aplicar. ¿Ya? Esta sí me la aplica. No me quiere aplicar esta textura que me interesa de tierra. Así que voy a utilizar esta de aquí. Voy a poner otra vuelta el objeto. Como se habrán dado cuenta, puedo poner un objeto y con esto lo muevo. ¿Ya? Estos son las flechas de posicionamiento 3D para poder mover más arriba, más abajo, ¿no? Cada objeto. Mira, este objeto está realmente elevado. Tenemos que bajarlo más abajo. ¿No? Mire, y sigue elevado. Tenemos que bajar más y más abajo. A ver, ahí está el objeto. Lo vamos a bajar más abajo. Que aterrice. ¿Ok? Por ahí más o menos ya está aterrizando. ¿Ya? Entonces, para poder ubicar un objetito, mira, es todo un mundo. Ya, y es un objeto bastante pequeñito, que yo lo puedo ver de cerca, aunque ya le he perdido ya porque lo he alejado demasiado. Esto en mi terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que mi terreno de desarrollo es amplio. ¿Ok? Voy a tener que acercarme más, ya, antes de colocar cada objeto.
Ya, ahí está. Me voy a acercar a un terreno. Vamos a ver qué objetos más hay. Ya, a ver. Ya hay que hacer un juego con este. Más antes era más sencillo. Hay que hacer un juego con la rueda del ratón y con el clic. No, más antes era más sencillo. Ya, ahora sí. Pudimos localizar una posición viable. El objeto puede estar encima del terreno, pero cuando nos pasamos, fíjate que es como si estaría enterrado ahí abajo. Vamos a colocar ahí, no encima del terreno. Estos son objetos de ese mundo llamado Génesis, ¿no? Que en teoría yo lo entiendo como es un mundo del principio, ¿no? Donde no había nada y donde empiezan a aparecer las primeras cosas. Tenemos toda una galería de objetos. Algunos, la verdad, no, si les soy sincero, no me han convencido sus nuevos objetos del Génesis, ¿no? Así que vamos a continuar subiendo recursos. Ok. Aquí vemos que hay unas tres rayitas, ¿no? Y ahí me va a desplegar el mundo de todos los recursos que son capaces de soportar. Empezamos navegando con el upload. ¿Ok? A ver, vamos a cargar aquí un upload. Presionamos upload y aquí tenemos para cargar un recurso. ¿Qué recurso acepta? ¿Ya? Acepta imágenes JPG, PNG, videos en MP4 y en MP3. ¿Ok? Esos videos son los que acepta. Yo voy a ir aquí a ver si tengo algún recurso descargado. ¿Ok? A ver, me voy aquí en las carpetas de download. Por ejemplo, ya tengo esta imagen, ¿ya? De ese cactus. Voy a tratar de importar esa imagen. Para ello voy a poner aquí más. ¿Ok? Vamos a ir aquí a la carpeta de download. ¿Ya? Y voy a seleccionar el cactus. Abrir. ¿Ok? Está cargando. ¿Listo? Y aquí ya debería aparecer mi cactus. Ahí está el cactus, ¿no? Ahí tiene inclusive unos tres puntitos para renombrar el objeto o para eliminarlo. ¿Ok? Voy a darle un clic y fíjate qué ha pasado cuando le he dado un clic. ¿Ya? Me lo ha insertado. Ya, pero yo lo acabo de hacer desaparecer. Ya. A ver, ¿dónde está mi estito? Ay, control Z. Le he movido a una ubicación imposible. ¿Ya? Aquí estoy viendo ya de que el aplicativo de OnSaver me empieza a desaparecer los objetos, algo que no pasaba con el otro con la otra versión, la versión 1, ¿no? Tenía el objeto y no me lo hacía desaparecer. ¿Ok? Voy a volver a presionar. Voy a tratar de moverlo bien bonito. Ay, mira, se desapareció otra vuelta, ¿no? Estoy tratando de moverlo bien bonito para que no desaparezca y se desaparece. ¿Ya? Mi conclusión de lo que han modificado con la versión 2 de OnSaver es que lo han malogrado, ¿no? Lo han malogrado aquí la plataforma. Más antes era más fácil de poderla editar. A ver, vamos a hacer la prueba con textos, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí textos, ¿ya? Ahí tengo una T, ¿ok? Voy a jalar, ¿ya? Aquí lo han puesto. A ver, voy a poner, hola Sergio. Espérenme un segundo. Hola Sergio. ¿Listo? Y vamos a tratar de insertarlo. A ver, ya sus opciones demoran en cargar, ¿ya? Aquí tenemos el ancho de línea, el tamaño del texto, ¿ya? El color de fuente, ¿ya? Y aquí tenemos el contraste, ¿ya? No tenemos tampoco para ubicarlo de forma más dinámica. A ver, vamos a alejar.
¿ya? Y me lo colocó ahí en ese espacio. Cuando trato de moverlo, se vuelve a desaparecer. Ay, qué problema. ¿Ya? A ver, otro texto. Voy a dejarlo flotando, ¿ya? Voy a dejarlo flotando aquí el texto. De color rojo. Ahí está. Mejor lo dejo flotando porque cada vez que trato de moverlo, se desaparece. ¿Ok? Se desaparece cada vez que trato de moverlo. Ahora, mira, este es el map view. Vamos a cambiar a la otra perspectiva. ¿Ya? Esta es la vista de perspectiva. ¿Ok? Ahí está. En la vista de perspectiva, como que ya tiene una tonalidad 3D más profunda. ¿Ok? Vamos a tratar de ingresar otros objetos. A ver. Add stream YouTube videos. No, a ver, aquí dice que puedo poner un video. ¿Ya? A ver, vamos a buscar un video en YouTube. Hay un video interesante que corresponde a esto de las tecnologías 3D que se llama Videos 360. Voy a buscar un video en 360. No sé cuántos de ustedes hayan visto los videos en 360, ¿no? Son videos que te hacen ver una realidad de video, pero puedes verlo en todos los ángulos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver este tsunami, ¿ya? Vamos a ver si los paro. La famosa publicidad Cuando de llega un YouTube, cachorro a casa, es normal. ¿ok? 1700. Ah, mira, no, que no ha cargado bien este video en 360. Hay veces cuando te muestro así cuadros es porque no ha cargado bien, ¿no? Debería mostrarles un control de navegación. Voy a mandarlo atrás. Voy a buscar otro. A ver, esta exploración de la montaña rusa extrema. A ver, vamos a ver. En 360. Ajá, ok. Este sí es 360. ¿Cómo reconocen un video 360? Porque aquí lleva un control. Fíjate, la imagen yo la puedo ver en 360 grados. Y no solo eso, subir hacia el techo y ver hasta el piso. Es más, a mí me han dado el icono de una manito. Con el icono de esta manito, moviendo Estoy derecha, izquierda, cansado de arriba estar y en casa. abajo, van a ver que se mueve. Esto es un video, ¿ya? Mira, el video en cualquier parte que yo me detenga, puedo verlo en 360 grados. Vamos a probar este video. De hecho, copiar. Lo vamos a insertar en el OnCyber para ver qué tal acepta. Derecho pegar. Y ahí está. Montaña rusa 360. Ok. Ya. Debería aparecer el objeto. Vamos a tratar de agrandarlo lo más grande posible. Para ver dónde quedó. Creo que es este el objeto. No, ese es otro objeto que he colocado. Ya. Han complicado más la edición. ¿Ok? Sí he colocado, sí inserté el objeto, pero no se ve dónde se inserta. Otra vuelta. Ahí mira, segundo intento, al segundo intento recién me lo muestra. Y aquí está el video 360. Ah, mira, ahora sí lo puedo manejar. ¿Ya? Lo puedo agrandar. Pero al momento de moverse me desaparece. ¿No? ¿Qué problema con este OnCyber? Así que solo lo voy a poder agrandar, pero que no se mueva. ¿Está? Un video 360. A ver, por mientras vamos a colocar esos objetos. ¿Ya? Nosotros tenemos aquí algunas herramientas, ¿no? Para poder controlar la configuración, ¿no? Aquí en configuración podemos modificar algunos detalles del renderizador 3D, ¿no? Hasta inclusive aquí nos dice el link,
¿no? Aquí tenemos un link para poder trabajar, ¿no? Que lleva un código en especial, ¿no? Yo le voy a poner, por ejemplo, Sergio, ¿no? Así le voy a poner el código especial, a ver si me acepta. Me dice que no, ya está ocupado, seguro la palabra Sergio. Voy a poner SCM1, digamos. También 2. ¿No? Ya están ocupados esos espacios. Ya, vamos a dejarlo en blanco. ¿Ya? Si es un poco complicado buscar el código. Cancelar. A ver, lo voy a poner aquí donde dice preview, ¿ya? Para ver mi triste creación. ¿Ya? ¿Por qué digo triste? Porque no lo ha creado como yo lo esperaba. ¿Ok? Y parece que la versión 2, mira, del aplicativo, tiene errores. ¿No? Dice, wow, das patches dice. Lo han malogrado este aplicativo. Mira, 404. Tiene errores. ¿Ya? No está completamente terminado el creador. ¿Ya? Entonces, como no está completamente terminado el creador, me ha ofrecido aquí mundos que ya están creados correctamente. Mira mi creador. No ha funcionado nada lo que he estado sacrificando. Y es más, cuando he tratado de crear, no me ha mostrado los objetos como debe ser. Me los ha ido desapareciendo y no tenía un control correcto. ¿Ya? En mi parecer, de la versión 2 han malogrado la plataforma. ¿Ok? A ver, vamos a ver otros mundos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay un Musian District. ¿Ya? Esperemos que sus mundos, ya que traen por defecto aquí el OnCyber o esos mundos que nos han recomendado, estén funcionando correctamente porque el creador está fallando. ¿Ok? Lo voy a copiar. ¿Ya? Voy a ver si lo actualizo todavía la PPT porque la PPT estaba basada en la versión 1, como se habrán dado cuenta. ¿Ya? Pero ya actualizaron una versión 2. Tal vez sea un problema temporal. Ya eso de la creación. Ya está demorando más de lo debido. Les voy a compartir el mundo que he encontrado para ver si ustedes también pueden acceder a ese mundo y no estar yo solo. Ok, este mundo que han creado otra persona, ya creo que los mismos creadores de Lone Silver han diseñado este mundo, ya parece estar funcionando correctamente, ¿no? A ese enlace que yo les he mandado a compartir, ¿no? Si ustedes ingresan, deberían acceder a este mundo también, junto conmigo. Este mundo que han creado se llama Museum District, que es un distrito de museo. ¿Ok? Para empezar, me dice clic que haga. Ya le he hecho un clic y me he entrado en el mundo. ¿Ok? En ese mundo yo puedo utilizar las teclas, fíjate, para poder movilizarme dentro del mundo. Si yo presiono aquí el espacio, puedo saltar en este mundo. Este es un mundo ya creado. Hicieron toda una ciudad aquí. Mira, me he ido al abismo, me he ido. Y he vuelto a aparecer. ¿Ok? Ahí está. Utilizando el ratón para poder moverme de derecha a izquierda o tal vez mirar arriba o mirar abajo.
y utilizando las flechas para desplazarme, es que puedo operar con este mundo. Fíjate, ahí hay otra personita que ha entrado a este mundo y de seguro que me está viendo ahí corretear, ¿no? Yo voy a esperar a que el estabilizador, ¿no? Su creador de mundos se estabilice porque puede que sea un error temporal, ¿no? Para también actualizar la guía, porque si les presentamos la guía así con la versión 1, no va a estar bien, ¿ok? Así que el material de este OnCyber va a demorar un poco, pero vamos a hacer más pruebas para actualizar a la versión 2. ¿Ve? Mira, ahí está. Podemos saltar. ¿Ya? Y yo puedo saltar ahí arriba. Le he dejado a la otra personita ahí abajo. Y si ustedes siguen ingresando, van a aparecer más y más personitas, ¿no? Ahora me dirán, estos mundos virtuales, ¿hasta cuántos usuarios aceptan? ¿No? En la versión 1 te aceptaba una cantidad de hasta 30 usuarios, ¿no? Para el usuario 31 ya empezaba a presentarse dificultades, ¿no? Pero supongo que eso lo han solucionado con la versión 2. Tal vez acepte ahora más usuarios que la versión 1, ¿no? Entonces, el objetivo de este OnCyber en su mundo de creadores es que yo puedo hacer espacios de trabajo en donde los estudiantes pueden presentar sus trabajos virtuales, hacer exposición con diapositivas, en fin, realizar otro tipo de actividades. Recuerden que aquí en OnCyber tenemos teclas para poder hablar dentro de la misma plataforma, ¿ya? Acabo de presionar la tecla M y me dice permiso de micrófono. Voy a poner permitir y ahora también estoy hablando dentro de la plataforma OnCyber. Pero no me van a escuchar todas las personas, solo me van a escuchar aquellas personas donde mi personita esté cerca, ¿no? Donde mi avatar esté cercano. Por lo tanto, los estudiantes para que me escuchen tienen que estar cerca de mí. Si se alejan mucho, no me van a escuchar. Esa es una de las desventajas, tal vez, porque a veces un docente quiere que todos le escuchen, esté donde estén los estudiantes. Pero eso lo pueden hacer siempre y cuando manejen una plataforma virtual, como la del Zoom, la del Meet, ¿no? Como apoyo. ¿Ok? Este es el mundo del OnCyber. Algunas cosas se respetan, ¿ya? Algunas cosas de la física, y otras no, porque no pueden haber personas con cabeza cuadrada, ¿no? Otras no se respetan. Muy bien, ahí les dejo la plataforma. Ya está pendiente de nuestra parte poder actualizar a la versión 2, ¿no? Porque hemos visto que hay algunas dificultades. Todavía vamos a estar probándolo, ¿no? ¿Por qué se presentan esas dificultades? ¿Ya? Para que así tengan el material completo. También tengan por seguro que ahí va a estar una guía de cómo poner los objetos, cómo distribuirlos, ¿no? Estas guías que ustedes están viendo es para la versión 1. Mira, funciona bastante bien cuando el mundo se carga de forma correcta, pero a mí no me ha cargado ningún mundo, me han cargado superficies planas. Yo esperaba que me cargue algún modelo de mundo como estos, ¿no? Ahí hay modelos de mundo que se generan, ¿no? Y no me lo ha generado. En una de ellas me ha querido generar el modelo de mundo, pero me ha botado. No ha dejado que continúe, ¿no? Por eso digo que posiblemente en su versión 2 todavía tengan fallas, ¿no? Muy bien, estimados, vamos a pasar a las herramientas complementarias, ¿ya? Herramientas interactivas adicionales, que es aparte de esta plataforma OnCyber. ¿Qué tenemos? El OnCyber Metaverse, ¿no? Es una plataforma, ¿ya? Que tiene un mercado virtual, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando tú entras al OnCyber Metaverse, vas a ver que tiene diferentes artículos, ¿no? O pósters que tú puedes elegir, ¿no? Y así puedan comercializar con estos contenidos, ¿no?
Nos dice que permite a los usuarios crear y experimentar y poseer espacios inmersivos 3D. Funciona como un metaverso descentralizado donde las personas pueden crear espacios, experimentar, poseer espacios. ¿Ok? Tenemos aquí el Sandbox Game, ¿no? Esto es un juego, ¿no? Que aprovecha el poder del metaverso para brindar una experiencia inmersiva al usuario, ¿ya? Se ha convertido en uno de los mejores juegos, ¿ok? Del metaverso, ¿ok? Aquí hay un metaverso, por ejemplo, veo robots en forma cuadriculada, ¿no? Aquí veo un bloque que dispara rayos láser de sus ojos. Aquí veo un oso caminando, ¿no? Sillas volando, ¿no? Cosas que no tienen tanto sentido en el mundo real. Ese es el Sandbox Game. Les voy a compartir el enlace, ¿ya? Para que ustedes puedan navegar en ese mundo y puedan hacer las pruebas. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien, hasta ahí llegó la presentación de mi material. ¿Ok? Me hubiera gustado hacer mayores pruebas, ¿ya? Vamos a ver, ahora les voy a presentar algunas cuantas herramientas, ¿no? Que también manejan este mundo del metaverso. Como ya les había dicho, habían otras herramientas. Por ejemplo, el Mozilla Hubs. Era una de las herramientas que más la utilizaban, ¿no? Pero cuando nos ingresamos en este mundo del Mozilla Hubs, fíjate lo que dice, ¿no? Fin del soporte de Mozilla Hubs. ¿Cuándo le han dado fin? El 31 de mayo del 2024. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que esta plataforma ya murió. Ya no se utiliza el Mozilla Hubs, ¿no? Yo vi que en algunos casos ya todavía algunos de sus ejemplos están activos. Pero la última vez que navegué por completo el Mozilla Hubs, obviamente era antes del 31 de mayo, ¿ya? Era en el mes de marzo más o menos, cuando estaba también viendo este tema de las aplicaciones. Vi que el Mozilla Hubs tenía un editor de mapas que era muy complicado de manejar, pero todas sus opciones funcionaban. No como el caso de OnSaver, que algunas de sus opciones no están funcionando como debe ser. El Mozilla Hubs sí funcionaba. El gran problema que ha habido es que lo pusieron de pago. Lo hicieron una aplicación que se pagaba. Y eso no les ha gustado a las personas, ¿no? Por eso ya han dejado de utilizarlo y como había bajo consumo, de seguro que aquí ya están dando las indicaciones, ¿no? Por el motivo por el cual lo han cerrado. Se han quedado sin fondos, ¿no? Para que siga en proyecto ese Mozilla Hubs. En cambio, el OnCyber todavía sigue activo y es gratuito, ¿no? ¿Por qué sigue siendo gratuito? Porque siguen mejorándolo. No es una herramienta que podamos decir que funciona al 100%. Una vez que ya las herramientas son perfeccionadas, no son bien implementadas y utilizadas, no presentan fallos de operatividad y ahí sí implementan las opciones de pago, ¿no? Aquí he visto algo interesante que dice versión 1 Fit. A ver, vamos a ver. Ah, mira, ¿ya? Aquí hay un plush. Mira, por defecto iniciado en la versión 2. Pero cuando yo he presionado aquí donde dice versión 1 Fit, aquí tenemos el tradicional, ¿no? El tradicional OnCyber. Y aquí tenemos la opción de Build Your Own World Experiences with Others. El botón grande. Aunque le han cambiado de diseño porque no es igual al anterior. Tal vez este funcione más estable. Vamos a hacer una prueba. ¿Ok? Le voy a poner Start Your World. ¿Ya? Para ver si esta versión
ya que la versión 1 sigue respetando o me lleva a la versión 2, ¿no? Porque la versión 2 lo acabamos de probar y no ha estado tan buena. Vamos a probar la versión 1. Ya, vamos a esperar lo que se tome en gestionar la versión 1. Esperemos que no le hayan reemplazado por la versión 2 porque no, esa no se puede manejar. Y esta versión demora un poco más que las otras. Hay que esperarla, ¿no? Se toma su tiempo. Estas tecnologías son más efectivas cuando no se depende del internet, ¿no? Pero estas versiones de simuladores, ¿no? De realidad dependen de una página web. Por ejemplo, hay aplicativos como los juegos que cargan más rápido porque son aplicaciones de escritorio. Todo lo que vean en 3D va a funcionar mejor cuando es una aplicación de escritorio. Cuando tú dependes aquí del internet, va a funcionar más lento, salvo que tengas una gran cobertura, ¿no? Y estabilidad en la zona, ¿no? Hay veces yo digo que puede que esté demorando tanto, ¿no? Porque ahorita yo estoy en una zona de Iquitos, ¿no? Que es un poco más difícil con el internet. Aquí no tienen tanto ancho de banda. Mira, se está demorando más del tiempo indicado. A ver, vamos a actualizar. Ya, ahora sí me cargó, ¿no? A ver, vamos a empezar a ver por este que dice Galaxy Apple Skill Chat. Vamos a aplicar el estilo Galaxy. Espero que ya me lo cree ya con ciertas formas, ¿no? Ciertos estilos. O bueno, me he dejado un espacio completamente en blanco para que yo pudiera diseñar. Pero fíjate, cuando coloco un objeto, parece mucho mejor. ¿Ah? Tengo una mejor perspectiva y tengo un mejor manejo. Mira, el objeto lo muevo y no desaparece. Como en el otro, ¿no? La versión 2 moví el objeto y ya se desapareció. ¿Ok? A ver, vamos a ver terrenos.
Mira, este terreno, ya que parece tierra, sí me lo carga aquí. En la versión 2 me provocaba error, ¿no? No quería cargar. Aquí sí me está cargando normal. Vamos a utilizar el terreno amarillo, este que parece pasto. Mm, a ver, mejor este terreno. No, este. Esto, ladera. Y el amarillo. Es que el amarillo está muy fuerte. Ya, mejor esto. Ya, ok. Eso vamos a utilizar. Aquí más abajo tenemos algunas propiedades. A ver, textura, ¿no? Shader. Vamos a meter color. Este es de un color fijo. Vamos verde. Ya así mejor lo vamos a hacer. El objeto, ¿ya? Mira, en este caso el objeto no se pierde. ¿Ok? Y puede navegar en todo el terreno. Ya, vamos bien por ahí. Vamos a tratar de colocar otro objeto. Mira, me lo colocó correctamente. Lo puedo ubicar bien. Lo puedo girar. Lo puedo mover. Aunque lo he girado demasiado, creo. Ahí está. No, lo giré en sentido de la perspectiva. Y este otro objeto se parece como si fuera un pequeño botecito, ¿no? Ahí tengo botes a la deriva. A ver. Upload. Vamos a cargar nuestro famoso cactus, ¿no? El cactus. Ah, mira, se ha perdido también, pero creo que se perdió porque lo trató de ubicar aquí al fondo. Ya lo ha pegado en en el terreno verde. Ahí lo ha pegado. ¿Ok? Con el scroll bar se controla el tamaño. Ya no siempre lo controla bien. ¿Ya? Ahí está mi cactus. ¿Ok? Este es para poderlo agrandar. Ahora vamos a ver con el texto. Ah, me lo ha colocado ahí el texto. Ahora voy a poner hola Sergio. ¿No? Ahí está el texto hola Sergio. Lo puedo volver más grande. Ah, y cuando lo muevo siempre tiene una tendencia a desaparecer. Ah, ahí vamos a ver. Ya, debe ser para un terreno baldío. Se desaparece. Me parece que tiene, mira, aquí aparece Neo y Neo. Es el mismo editor, ¿ya? Es el mismo editor, pero le está dando prioridad a los objetos. A ver, Add Interactive Zone. Vamos a poner una zona interactiva, ¿ya? Un Glyph Zone. Ahí lo voy a poner. Las zonas interactivas sirven para poder hacer representaciones, ¿no? Dentro de esa zona. Ok, lo vamos a agrandar. ¿Listo? Ahí está zona interactiva para cargar diversos tipos de contenidos. Aquí, ¿qué puedo cargar? Por ejemplo, puedo cargar la pantalla, dice, ¿no? Screenshot. A ver, vamos a ver si ahora sí ya nos acepta, ¿no? Nuestro OnCyber. Ya voy a ver si todo está correcto. Ok, aquí exporta video, review. No hay mucho que cambiar. Ok. Add collaborations. No, no vamos a colaborar con nadie más.
Aquí tenemos la ventanita de objetos, ¿no? Físicas. Ok, aquí está el nivel de la física, ¿no? Parece que todo está correcto, ¿ya? No hay muchas opciones. Vamos a poner aquí preview. A ver si esta vez me lo puede renderizar, ¿no? Ahí miren, lo que está sucediendo es que no puede renderizarme, ¿ya? Estos mundos que yo lo creo con gran dificultad, no me los quiere renderizar, ¿ya? La plataforma sigue con problemas. El editor en realidad no era la versión 1. Yo esperaba que fuera la versión 1 porque ahí no se mueven. Aparecen objetos nuevos también. Es el editor de la versión 2. En la versión 2 tienes esto de aquí que dice New. Ah, mira, se ha desaparecido. Qué raro. Hay unos que dicen aquí como banderita New. Eso. Aquí ya apareció mis reflectores de zona. ¿Ok? Ya, esto de aquí lo voy a analizar más detalladamente, ya, porque aquí han realizado algunas cuantas modificaciones referente al manejo, la uso, el anclaje, ¿no? Y también el mundo por defecto, ya debería habérmelo generado con cierta perspectiva, o con ciertos objetos, ya, porque cuando tú eliges aquí el kit asset, te genera unos rasgos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, algunos tienen muros, otros tienen espacios abiertos, ¿no? Entonces ya te crea una predisposición. Y en ahí, cuando tú ya eliges la predisposición, empiezas a colocar los objetos. Normalmente así funciona el OnCyber. Pero en este caso, no me lo ha creado las paredes, no me lo ha creado los muros, ¿no? Solo me ha dado la relación de objetos que puedo utilizar, ¿no? Y ahí ya vamos teniendo algunos cuantos inconvenientes. Aquí nos dice que podemos hacer ajustes del entorno. Inclusive, ya cuando yo solía manejar esto del OnCyber, aquí tenía una opción. Aquí solo tengo para poder crear terreno, ¿no? En la versión 1 aquí trae una opción para poder agregarle agua, ¿no? El nivel del agua. También para poder crear ¿cómo se llama? Muros, ¿no? Y otros tipos de forma, ¿no? Algo que yo cuando presiono aquí, mira, no me da más opciones, solo me dice, puedes cambiar el terreno, nada más me da, ¿no? También tenía en la versión 1 esas opciones, ¿no? Para poder jugar con eso. A ver, aquí tengo las dos vistas, ¿no? Pero no me sirven de mucho. Y cuando yo le pongo aquí donde dice preview, ¿no? Ahí normalmente ya cargaba el mundo virtual, pero fíjate que el mismo OnCyber no puede generar este mundo. No lo puede generar. Le deben haber agregado otro, otra operatividad. A ver, donde dice aquí un TNet, ¿ya? Voy a poner, a ver, Create Network, ¿ya? Ahí mira, aquí tenemos que dice Build a Template. Ahí lo movieron la opción, ¿ya? A ver, vamos a probar esta que dice Build a Template, ¿ya? Ah, mira, y aquí tenemos ya los estilos. Aunque en el OnCyber versión 1 teníamos más estilos. Pero vamos a elegir esto ya, Host Meeting. Ah, mira, lo han puesto por categorías. En el otro aparecía de frente, ¿no? CyberLove, Cyber Studio. Ya. Ahí le han puesto las opciones para poder crear en base a plantillas. Más antes era más sencillo porque lo tenías ahí en la primera plana. De hecho, yo manejé esa versión, no la que tenía en primera plana. Parecía bastante interesante. A ver, un tilet. Y mira, aquí ya me ha creado ya un mundo con los objetos. ¿Ya? Ahí está. Y yo puedo navegar dentro de este mundo. Fíjate. Navego dentro de este mundo, pero este mundo es editable.
A ver, vamos a ver si ahora sí respeta todos los objetos. Primero texto. ¿Ya? Hola, Sergio. Mira, ha respetado el objeto y cuando lo muevo ya no desaparece, pero lo puedo ubicar en otras zonas, ¿no? Más adelante, más atrás, ¿no? Según dónde lo mueva, hasta en el piso lo puedo colocar. Lo voy a poner ahí atrás, ¿ok? Vamos a probar otro. Upload, mi imagen ¿cómo se llama? Del cactus. Otra vuelta, la imagen del cactus. ¿No? Cuando ya lo muevo, ya no se desaparece el cactus, ¿ok? Tal vez la creación de este cero esté fallando. Cuando ya elijo un template, tal vez ahí sí funciona bien. A ver, lo voy a mandar aquí preview. Mira, ya no me bota 404. O sea, su creador bajo el escenario normal no está funcionando como debe ser. Pero cuando ya lo he cambiado a esta modalidad de utilizar una plantilla, ahí mira, que ahora sí ya puedo navegar. Y fíjate lo que ha sucedido. En el modo de creación, yo he pegado un cactus a la pared y ahí está. Y aquí, fíjate, en el espacio está volando el cactus. En el espacio le he dejado volando ahí el cactus, ¿no? Ahí todavía tengo otras dos pizarras, ¿no? Otras dos pizarras. Y este es un espacio bastante reducido en donde pueden estar los estudiantes, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí escape, ¿ya? Aquí tengo algunas opciones. Por ejemplo, si activo la opción Broadcast, ¿no? Voy a hacer, digamos, screen más audio. Ahí abajo se ponen las opciones. Si yo voy a compartir, digamos, una ventana y le pongo ahí compartir, fíjate cómo se comparte, ¿ya? Cuando he hecho broadcast, ahí me salió mi pantallita. Ahí estoy compartiendo, mire, bien chiquitito. Bien chiquitito comparto yo mi pantalla. Poner aquí escape, ¿no? Broadcast yo lo puedo agrandar y lo puedo ubicar. A ver, me dice que no puedo moverlo. Y ahora me dice que sí lo puedo mover. Ese está bastante raro. ¿Ya? Ahí lo voy a ubicar en esta área negra. Ok, ahí está. Ahí lo he ubicado. Fíjense que estoy compartiendo mi PPT. ¿Ya? Y yo puedo aquí estar caminando, ¿no? Moviéndome. Y también puedo ver al mismo tiempo la PPT. ¿No? Ahí puedo estar mirando con la PPT. Y no solo eso, puedo interactuar y también colocar mis propios objetos. Mira, presiono Escape para salir, ¿no? Y aquí dice User List para ver la relación de usuarios, pero también tengo la parte del screenshot para poder capturar y este iconito de los 9 puntitos para poder tener mayor flexibilidad. Entonces tengo aquí el Flip Mode, que es volar, editar mode, explorar, ¿no? Y una serie de opciones. Aquí había una opción inclusive para generar objetos 3D, ¿no? Ahorita lo estoy viendo y lo han desaparecido esa opción, ¿no? Pero lo que sí veo es que han colocado mejoras en la interfaz, ¿no? Del usuario. ¿Ok? Sí, aquí había una opción para colocar los objetos 3D, ¿no? A ver, Edit More. No, no me permite colocar. Ah, espérate. Edit More, cuando he presionado, aquí me está permitiendo colocar los objetos.
¿Ok? Me está permitiendo colocar los objetos. Pero ahorita no veo esa opción de la importación dinámica de objetos 3D. Lo que me está permitiendo importar son objetos estáticos. Por ejemplo, agregarles un texto, ¿no? Hola, Marcus, digamos. No se ve tal vez por el color del texto. Vamos a ponerle color negro. Ahí está. Hola, Marcus. Ah, ahí lo voy a poner. ¿Ya? Voy a poner aquí escape. Ya, aquí la flechita atrás. Y hago un clic. Mira, me está dejando editar algunas partes. Ya, a pesar de que ya estaba en el modo de diseño. ¿Ok? Este es el modo de edición. Este es el modo ya de exploración. En el modo de exploración me está dejando editar algunas opciones. Voy a dar clic aquí en los nuevos puntitos. Ya, y voy a darle clic donde dice el exit. Mira, dificultades de manejo. Presiono 9 puntitos y en el exit. ¿Ya? No me deja, hay veces, ser certero en esa opción. Muy bien, ahora soy un monito, ¿no? Y ahí está lo que yo he dejado. Hola, Marcus, ¿no? Ahí yo tengo un pequeño editor, ¿se han dado cuenta? Han modificado, ya no para que se inserte directo, sino hay un menú para poder insertar los objetos, ¿no? Muy bien, es cuestión de que te seguir explorando aquí con la herramienta, ¿no? Hemos visto cómo es la operatividad, ¿no? Del OnCyber. Hemos visto algunas deficiencias que hemos tenido. La verdad, también pido las disculpas del caso porque no pensé que la plataforma ya había pasado a una versión 2, ¿no? La presentación normalmente la hacemos con la versión 1. Hemos visto que sí tiene una versión 1, pero cuando tú abres el modo editor, carga el editor de la versión 2. Movieron algunas opciones, ¿ya? Pero conforme ustedes sigan explorando, van a encontrar la ubicación correcta. De todas formas, en la PPT están cómo se manejan las herramientas. Esas herramientas van a ser, tener que ser actualizadas, ¿no? Hemos visto que también el OnCyber tiene algunas cuantas partes incompletas. Por ejemplo, cuando yo hice mis primeras pruebas de mundo, no me quiso generar el mundo. Me parecía error 404, ¿no? Entonces, hay una situación de algunas cuantas pruebas que también necesitamos hacer, ¿no? Para ver esta versión 2, cuánto lo han modificado y cuántas de las opciones también siguen permaneciendo y cuántas se han modificado, ¿no? También hicimos una vista guiada en Mozilla Hubs, ¿no? Ahí dentro de Mozilla Hubs vimos de que ya no es accesible debido a que ya el 31 de marzo dieron por suspendido el proyecto. Eso yo vi que se desarrolló bastante el Mozilla Hubs, pero al final, como ya pasó en su modalidad de pago, yo pienso de que ya los usuarios no pagaron, ¿no? Y ya entró en una situación de crisis y ya tuvieron que cerrar el proyecto, ¿no? De hecho, era una muy buena plataforma para enseñar en tiempos de pandemia, ¿no? Porque traía una serie de herramientas un poquito más sencillas del Cyber, ¿no? Su interfaz era más intuitivo. Pero este on-site tenía mejor soporte en usuarios, ¿no? Soportaba más cantidad de usuarios, ¿no? Esa era su principal ventaja. Tal vez las herramientas eran un poquito más complicadas de manejar, pero su soporte era en una gran cantidad de usuarios. Muy bien, solo me queda decirles que este mundo de la tecnología siempre es cambiante, ¿no? Ya en estos últimos tiempos hemos visto cómo la inteligencia artificial ha ido transformando la forma en la cual realizamos las cosas. El año pasado teníamos unas herramientas, ya una forma de manejar, y para este año muchas de esas herramientas ya han adquirido ya un costo de pago, ya y por lo tanto ya no están operativas. Pero así como estas herramientas que se han cambiado al lugar de pago, han aparecido muchísimas otras herramientas más que todavía siguen siendo gratuitas. Y como esta plataforma de OnCyber todavía siguen en el proceso de desarrollo, van a seguir siendo gratuitas hasta que se lleguen a perfeccionar al 100%.
Y de ahí posiblemente ya establezcan planes de pago para poder utilizar o vivir las experiencias. Por lo tanto, podemos decir que si una herramienta desaparece, siempre va a aparecer otra herramienta. Y esta otra herramienta va a tener una nueva operatividad, una nueva funcionalidad. Puede ser similar o puede ser completamente distinta. Pero de que vamos a tener herramientas nuevas y modernas, ténganlo por seguro. Todos los años se van mejorando las herramientas. Ya con estas recomendaciones, ¿no? Yo ya doy por finalizado, ¿no? Este periodo que hemos tenido, ¿no? Espero de que haya sido por una parte bastante fructífera, porque explicamos cómo funciona el mundo de la tecnología, pero por otro lado hemos visto que la herramienta de Lone Saber ha sufrido muchos cambios, ¿no? Cambios que lamentablemente no ha dejado que se desarrolle en la temática como debe ser, pero ya estaremos haciendo las correcciones indicadas, ¿no? Agradecerles por este espacio y que siempre estamos aquí con los ojos y las miras bien abiertos para poder mejorar nuestros procedimientos. Estoy compartiendo en este momento el enlace de la encuesta de satisfacción, ¿ok? Para que puedan llenarlas, para que puedan completarlas. ¿Ok? Listo. Expreso también mi agradecimiento a la coordinación, quien hace posible llevar estos programas, ya sean de conocimientos y manejo de herramientas tecnológicas que permiten fortalecer nuestras capacidades, ¿no? Muchísimas gracias, ¿no? Lamento también los inconvenientes que se han presentado. Me ha tomado por sorpresa la versión 2, ¿no? Y ya, ya con estas palabras agradecerles a todos ustedes por haber participado. Muchísimas gracias y creo que Humberto quiere dar también sus palabras ya para finalizar, ¿no? Adelante, Humberto, te cedo la voz. Sí, gracias Sergio, a usted nuestro reconocimiento profundo a nombre de todo el corporativo de trabajadores de la UGEL Melgar, a nombre también de nuestros maestros y maestras, quienes jueves a jueves pues asisten a esta videoconferencia formativa los jueves con TIC. Estimados maestros y maestras, así como han escuchado a Sergio, esta plataforma OnSaver es una herramienta educativa en línea, pues que nos ofrece una variedad de recursos para que nosotros como docentes podemos desarrollar actividades educativas con nuestros estudiantes, ¿no? Esta plataforma inclusive incluye simulaciones, juegos, videos y otros materiales interactivos que pueden ser utilizados para poder, ¿no? Trabajar con nuestros estudiantes de una amplia gama de temas. Es importante, estimados maestros y maestras, de que sigamos explorando, tenemos que explorar. Esto es nosotros lo que nos da Sergio, por ejemplo, es una parte, ¿no? Porque este es amplio para poder desarrollar toda la temática que ha tocado Sergio. Y algunos beneficios que nos trae como docentes para poder utilizarla, esta herramienta OnSaver, por ejemplo, promueve un aprendizaje activo de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes, obviamente, cuando van a ver tipo de imágenes o lo que nos ha mostrado en la plataforma Sergio, obviamente el estudiante ya desde ese momento ya se siente activo, dinámico, motivado, ¿no? Con una variedad de actividades interactivas que realmente pueden ayudar a nuestros estudiantes a aprender de manera activa y participativa. Además, ¿qué fomenta? Podemos trabajar, por ejemplo, de forma colaborativa. Eso es lo que ha indicado Sergio, ¿no? Muchas de estas actividades en OnSaver se pueden realizar en grupo, ¿no? Se puede fomentar, por ejemplo, la colaboración entre estudiantes y grupos de estudiantes, etcétera. Además, lo más importante en el marco del buen desempeño docente, estimula la creatividad, el pensamiento creativo, ¿no? Uno de los aspectos que nos evalúa el Ministerio de Educación, por ejemplo, en el marco del buen desempeño docente es estimular la creatividad, el pensamiento crítico, creativo, ¿no? Entonces es importante. Además, podemos personalizar el aprendizaje, ¿no? Que nos permite a los docentes personalizar el aprendizaje para cada estudiante, de acuerdo con sus necesidades e intereses de nuestros estudiantes. Y por supuesto, pues mejora la motivación, ¿no? El uso de estos recursos interactivos y divertidos, ¿no? Puede mejorar bastante lo que es la motivación de nuestros estudiantes.
Así que, estimados maestros y maestras, les invito a seguir explorando. Yo mismo estoy explorando. Ojalá que el tiempo nos pueda permitir también para seguir compartiendo. Gracias nuevamente a Sergio Condori, que nos ha acompañado en la sala. Muchas gracias, Sergio, a nombre de todo el corporativo de la UGEL Melgar y de nuestros maestros y maestras que son parte de los jueves con TIC. Gracias, Sergio. Su despedida final, por favor. Ok, muchísimas gracias, Humberto. También a todos los docentes recomendarles que vamos a tener múltiples herramientas, pero en la labor docente tenemos que ver cuáles herramientas son las más adecuadas para poderlas implementar. Hay veces queremos una aula llena de herramientas virtuales, pero eso va a funcionar siempre y cuando los estudiantes estén preparados. Y en algunos casos hemos visto que algunos estudiantes no manejan, interactúan tanto con la tecnología, pero en otros casos hemos visto que ya son como nativos digitales y que ya tienen un amplio manejo de la tecnología. Por eso es bueno conocer todas estas herramientas y estar preparado y sobre todo ver cómo los estudiantes manejan la tecnología. Recuerden de que así como hemos tenido estas experiencias, los estudiantes exploran las herramientas y muchas veces nos damos cuenta que el estudiante se va adelantando porque ya va explorando toda la herramienta, cada opción, qué resultados muestra, ¿no? Y puede obtener mejores resultados o tal vez una mejor experiencia y desarrollo con estas herramientas, ¿no? Es muy variado los resultados que podamos tener, pero gracias al manejo de estas tecnologías, gracias a poder utilizarlas, implementarlas, tengan por seguro de que nuestras capacidades se van desarrollando. Esas capacidades de innovación, esas capacidades de desarrollo, esas capacidades de crecimiento, de fortalecimiento al momento de manejar una herramienta. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando los estudiantes van a salir de los colegios, ¿no? Salen hacia estudiar a la universidad y después se enfrentan con una carrera laboral, muchas veces no van a la universidad y de frente entran a laborar, ¿no? El mundo laboral les va a exigir que tengan un dominio básico en herramientas tecnológicas. Y estudiantes que manejan inteligencia artificial o estudiantes que manejan ciertos modelos de herramientas van a tener mejores resultados para poder llevar una vida estable en este mundo que sí se va volviendo cada vez más exigentes, ¿no? Cada vez la tecnología, como va avanzando, se va implementando, las empresas están requiriendo personal con esta tecnología y ofrecen puestos laborales a los que mejor se desenvuelven en nuevas tecnologías que aparecen, que logran aprenderlas más rápido. Así que este proceso de aprendizaje a manejar tecnologías también es una capacidad que debemos desarrollar nosotros. ¿Qué tan rápido aprendemos una herramienta? ¿Qué tan rápido llegamos a dominarla? Es algo que debemos desarrollar y que también debemos fomentar en los estudiantes, para que así el estudiante, cuando ya salga, le presentan una nueva herramienta, pueda dominarla a una gran velocidad y pueda acoplarla a las labores que tiene que realizar, ¿no? Para poder obtener un buen puesto laboral, ¿no? Solo darles esta recomendación, maestros, una constante práctica los va a volver unos expertos, ¿no? Muchísimas gracias con todos ustedes, ¿no? Sí, lamento habernos realizado, digamos, algunas cuantas prácticas previas antes de la ponencia, ¿no? Porque la verdad, esta herramienta yo no pensaba que lo iban a actualizar, ¿no? Y ya estuvimos revisándola ya en el mes anterior, estuvo de forma normal, funcionando sin errores, y justo el día de hoy empieza a mostrar, ¿no? Una serie de actualizaciones. Y eso no solo me va a pasar a mí, sino que también les puede pasar a cualquiera, ¿no? Ustedes como maestros ya conocen una herramienta. Si van a utilizar una herramienta que depende del Internet, cuando van a encontrar ahí en su lugar de clases, van a abrir su herramienta y posiblemente ya la hayan actualizado, ¿no? Y van a tener que adaptarse en esos momentos a la nueva interfaz. Y es más, es un problema hay veces cuando la herramienta no funciona tan establemente, ¿no? Siempre debemos tener en consideración esos aspectos, ¿no? Bueno, ya no recalco más en el uso de las herramientas, solo me queda ya agradecer por este espacio, ¿no? Y dar las recomendaciones que siempre tenemos que tener en consideración al momento de utilizar la tecnología. ¿Listo?
Ya con estas palabras solo me queda desearles una muy feliz noche, ¿no? Ya espero que con todos ustedes logremos el desarrollo integral de los estudiantes y también agradecer aquí a la coordinación que permite abrir estos espacios en donde intercambiamos experiencias y cada vez vamos mejorando, todos juntos, ¿no? Muchísimas gracias, Humberto, y ya con esas palabras yo ya también me despido de todos ustedes, ¿no? A usted, Sergio, muchas gracias por compartir su experiencia. Y estamos seguros que nuestros maestros lo van a explorar, la herramienta que el día de hoy se ha compartido. Gracias, estimados maestros y maestras. De esta forma hemos concluido la 17ª sesión de los jueves con TIC, un programa de fortalecimiento digital dirigido a maestros y maestras especialistas, profesores de innovación pedagógica y coordinadores de innovación y soporte tecnológico del ámbito de la UGEL Melgar y de la región de Puno y otras regiones del país. Muchísimas gracias por soportarnos y el próximo jueves, estimados maestros, les esperamos en el mismo horario para poder seguir compartiendo otras experiencias, otras herramientas para que también nosotros sigamos innovando nuestra práctica pedagógica docente. Agradecerles de antemano a nombre de nuestras autoridades educativas de la UGEL Melgar y a nombre mío. Soy Humberto Choquehuanca, siempre pensando en ustedes para seguir compartiendo este tipo de experiencias y articulando también un trabajo con el Ministerio de Educación y las instancias educativas descentralizadas del Ministerio de Educación, cuáles son las UGELs. Gracias, estimados maestros, a cada uno de ustedes. Yo ya me despido para también volver el próximo jueves en el mismo horario de este programa. Buenas noches con cada uno de ustedes. Ya nos despedimos.